La serie comienza en la ciudad de Margrave con una persona que está escapando de alguien que lo persigue, y aparece una persona desconocida que le dispara a ese hombre con una pistola con silenciador. Después vemos a esa persona desconocida golpeando el cuerpo del muerto con mucha fuerza, y al final cubre el cuerpo y lo entierra entre las plantas. Al día siguiente llega un autobús a la ciudad y baja de él un hombre llamado Richard. Luego Richard va a un restaurante para desayunar y tomar café, pero de repente la policía irrumpe en el restaurante y lo arrestan. Richard está muy tranquilo y no se resiste a la policía en absoluto. En ese momento un oficial de policía le dice a Richard que está arrestado por el cargo de asesinato. Luego lo llevan a la estación de policía y ahí lo registran, pero no le encuentran nada más que el pasaporte, dinero y también una medalla de honor de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto sucede mientras Richard está parado en silencio y no habla, hasta que llega un oficial llamado Oscar y se lleva a Richard a su oficina para interrogarlo. Richard se sorprende cuando Oscar le dice que encontraron un cadáver al costado de la autopista y que se supo que la víctima recibió un disparo desde una distancia lejana y después el criminal golpeó brutalmente el cuerpo y lo escondió entre la vegetación. También le dice que el crimen ocurrió casi a la medianoche. Pero Richard sigue en silencio y no le responde a Oscar. Entonces Oscar continúa hablando y le informa a Richard que él es el principal sospechoso del crimen, ya que hubo testigos que vieron a una persona con sus mismas características cerca del lugar del crimen, y lo que hace que Oscar esté casi convencido de que Richard es el asesino, es que Richard fue un excomandante del ejército, por lo tanto tiene mucha experiencia en matar y ocultar evidencias, además de que no es de esa ciudad ni tiene familia ahí. Entonces Richard le responde a Oscar y niega todo eso y le informa que él no mató a nadie y que el motivo de su visita a la ciudad es que hay un cantante famoso originario de la ciudad desde los años 60 y ese cantante tiene un gran historial en el mundo del arte, y él quería saber más detalles sobre su vida porque le interesa la música, no por otra cosa. Entonces Oscar le pregunta cómo es que viaja sin tener dinero suficiente para cubrir los gastos de su viaje, además de que no tiene teléfono para comunicarse con la gente. Richard le responde que esas cosas no son importantes para él porque sabe cómo arreglárselas y que no necesita teléfono porque toda su familia está muerta y que solo le queda su hermano, que vive en una ciudad lejana. También le informa que él y su hermano se comunican, pero en intervalos largos. Luego continúa hablando y empieza a analizar los detalles del crimen y le dice a Oscar que basándose en lo que él dijo, deduce que el crimen fue cometido por 3 personas. El primero es un francotirador profesional que logró disparar a la víctima desde lejos y se llevó los casquillos con él después de terminar su tarea. El segundo es un psicópata porque golpeó brutalmente a la víctima después de muerta. En ese momento Richard nota que Oscar está nervioso porque está moviendo la pierna con mucha fuerza, al punto que la mesa misma se mueve, pero Richard ignora lo que está pasando y le dice a Oscar que la tercera persona no tiene suficiente habilidad para ocultar cadáveres, ya que simplemente cubrió el cuerpo con cartón y lo dejó entre las plantas, y por eso la policía lo encontró fácilmente. Lo último que dice Richard es que en el momento del crimen él estaba viajando en el autobús y aún no había llegado a la ciudad. En ese momento Oscar queda impresionado por el análisis de Richard del crimen porque todo lo que dice tiene lógica y tiene razón en cada palabra, pero le dice a Richard que debe haber una prueba de su presencia en el autobús durante la comisión del crimen y hasta que eso suceda será detenido bajo investigación. Durante ese tiempo investigarán el número de teléfono que encontraron en la ropa de la víctima. En ese momento la oficial Ross se sorprende mientras investiga información sobre Richard porque no encuentra en los registros ninguna cuenta de redes sociales a su nombre, ni ninguna casa registrada a su nombre ni cuenta bancaria. Después Oscar va a interrogar al dueño del número de teléfono y descubrimos que el número le pertenece a un contador del banco llamado Paul. Al principio Paul está tranquilo y le responde a Oscar sin miedo ni nervios, pero cuando ve por la ventana de su casa a un carro negro estacionado afuera, se asusta, se pone nervioso y le confiesa a Oscar que él cometió el crimen. En ese momento Oscar se sorprende por el cambio repentino en la actitud de Paul y se extraña de que haya confesado tan fácilmente. Entonces le pregunta el nombre de la persona a la que mató y también le pregunta en qué lugar lo hizo, pero resulta que Paul no tiene respuestas para esas preguntas porque simplemente él no fue quien cometió el crimen. Sin embargo, le responde a Oscar diciendo que su confesión es suficiente y que no necesita discutir más detalles. Así que Oscar se ve obligado a arrestarlo y se lo lleva a la estación de policía y lo pone en la celda. Como resultado, Richard es liberado, pero Oscar habla con él y le dice que Paul no es el criminal, ya que es una persona pacífica y sin carácter fuerte, lo que significa que hay una razón específica por la cual Paul mintió y se culpó a sí mismo. Por lo tanto, la confesión de Paul no es una prueba suficiente para declarar inocente a Richard en opinión de Oscar. Entonces Richard le responde que no le interesa ese asunto y le dice que notó que cuando Paul entró en la estación de policía hubo un oficial que lo miró de manera extraña como si se conocieran. Le aconseja a Oscar que investigue a ese oficial, pero Oscar le responde que el oficial al que se refiere es familiar de Paul y que es normal que esté triste por lo que le pasó. Además, obviamente está molesto porque lo que sucedió va a manchar el honor de su familia en la ciudad. Sin embargo, Richard le responde con seguridad y le dice que el asunto es más grande que eso. En ese momento Oscar se sorprende de lo seguro que está Richard de lo que dice y se sorprende aún más cuando Richard empieza a analizar su personalidad y le dice que juega
juega mucho con su anillo, lo cual es una señal de que está separado de su esposa y que se siente molesto por esa separación. Más aún, Richard explica que el nerviosismo que mostró Oscar durante el interrogatorio es porque dejó de fumar hace un tiempo, y ese nerviosismo es normal por los síntomas de abstinencia de la nicotina. En ese momento, Oscar se da cuenta de que tiene delante a una persona profesional porque todo lo que dice es cierto. Entonces decide confiar en Richard y regresa con él a la estación de policía. Allí hablan con el oficial llamado Steve. En ese momento, Oscar le dice a Steve que Richard cree que él está ocultando algo relacionado con Paul. Entonces Steve le responde que Paul estuvo con él la noche anterior y que no entiende por qué Paul confesaría un asesinato si en el momento del crimen estaba con él. Además, dice que Paul es una persona rica y no necesita dinero y que ama a su esposa e hijos y vive una vida feliz con ellos, por lo tanto no hay ninguna razón para que cometa un crimen como ese. Oscar acepta lo que dice Steve y le ordena que se retire. En ese momento, Richard le dice a Oscar que la única manera de saber por qué Paul confesó ese crimen es que Paul mismo les diga la razón. Entonces Oscar lo sorprende al informarle que va a entrar a la cárcel con Paul y que pasará una semana con él en prisión para descubrir la verdad. Richard se niega y le dice que él no tiene nada que ver con ese asunto. Pero Oscar le responde que aún es sospechoso y le recuerda a los testigos que lo vieron caminando cerca del lugar del crimen. Así que Richard se ve obligado a aceptar lo que dice Oscar y lo llevan a la prisión. Por la noche llegan a la cárcel y los recibe un oficial llamado Spike, quien les dice que serán encarcelados en la prisión preventiva, lejos de los criminales que ya tienen condenas. Pero Richard y Paul se sorprenden al día siguiente al descubrir que Spike los encerró en la prisión general con los delincuentes peligrosos. En ese momento Richard le aconseja a Paul que eviten a esos prisioneros para que nadie los moleste. Pero no pasa mucho tiempo antes de que un grupo de presos entre a la celda de Paul y Richard, y su líder comienza a molestar a Paul y le quita sus gafas. En cuanto las toma, las lanza al suelo y las rompe. Entonces Richard interviene y habla con el líder de los presos con enojo, diciéndole que se equivocó al entrar a su celda sin permiso y le pide a uno de sus acompañantes que le dé sus gafas en lugar de las que rompió. Pero el líder se burla de él y se ríe de su petición. Así que Richard lo golpea con fuerza y violencia hasta dejarlo inconsciente, toma las gafas de uno de sus hombres y luego sale con Paul al patio de la prisión. Allí Paul le agradece a Richard por defenderlo y le dice que no es un asesino, que no cometió el asesinato, pero que trabaja en el comercio de criptomonedas y que unos criminales lo obligaron a trabajar con ellos en el mercado negro y lo amenazaron con matarlo de forma brutal si los ponía en problemas. Después se encargarían de lastimar a toda su familia, uno por uno. Paul le dice a Richard que sospecha que alguno de esos criminales fue quien cometió el asesinato. Y por eso cuando Oscar fue a interrogarlo, decidió entrar a la cárcel para alejarse de los problemas. Mientras Paul habla, Richard se da cuenta de que varios prisioneros los están observando con atención, lo que le hace pensar que quieren hacerles algo. Entonces se mete al baño para atraerlos sin que los demás presos intervengan. En cuanto los criminales entran tras él, Richard los ataca y se enfrenta a ellos en una pelea brutal. Richard logra dominarlos a todos y deshacerse de ellos. En ese momento entran los guardias de la prisión y se llevan a Richard y Paul de regreso a la celda. Pero mientras los trasladan, el guardia se disculpa con Richard y Paul, ya que en realidad ellos debían estar en la celda de detención preventiva. Así que los lleva a la celda que debieron haber ocupado desde el principio. Después, Richard decide dormir para descansar. Mientras tanto, Roscoe entra a la oficina de Oscar con el expediente militar de Richard, y Oscar se sorprende cuando Roscoe le dice que Richard es uno de los soldados más importantes del ejército, ya que obtuvo casi todas las medallas de honor disponibles. Eso fue porque salvó a muchos soldados de la muerte. A pesar de haber sufrido múltiples heridas graves, siempre volvía al servicio militar después de recuperarse. Además, se unió a la policía militar y logró resolver muchos casos complejos gracias a su habilidad y capacidades. Esto aumenta la curiosidad de Oscar sobre el motivo de la visita de alguien como Richard a la ciudad. Volvemos a la prisión, donde Paul tiene miedo de salir porque cree que la banda con la que trabaja puede eliminarlo. Pero Richard lo tranquiliza y le dice que si es valioso para ellos, no lo van a dañar. También le dice que el oficial Spike los metió a propósito en la prisión general y descubren que Spike trabaja para la misma banda con la que Paul colabora. La prueba es que los encerró con los criminales para que lo golpearan. Fue un mensaje de la banda para asustarlos porque creen que Richard está protegiendo a Paul. Después de un rato, Richard y Paul son liberados. En ese momento, Roscoe está esperando a Richard con el auto de la policía para llevarlo de regreso a la ciudad. En cuanto suben al auto, ella le muestra un video donde se ve a Richard subiendo al autobús, lo que prueba su inocencia en el crimen. Por eso lo liberaron. En cambio, a Paul lo consideraron un mentiroso porque su confesión no fue convincente. Lo hizo con miedo y nervios, aunque esperan que Paul los lleve a la verdad. Entonces Richard le dice a Roscoe que se irá de la ciudad porque ha tenido demasiados problemas desde que llegó. Pero Roscoe le propone invitarlo a cenar antes de que se vaya, como una disculpa por lo que vivió en su ciudad. Richard acepta, pero le dice que quiere comprar ropa nueva primero, así que Roscoe lo lleva al centro comercial. En ese momento, Roscoe le pregunta a Richard por qué no tiene una casa fija donde vivir, y él le responde que pasó la mayor parte de su vida en el ejército y que después de retirarse, le gustó moverse de ciudad en ciudad. Ella le pregunta si visita a su familia, y él le dice que todos sus familiares han muerto excepto su hermano mayor Joe.
También le dice que no sabe exactamente dónde vive Joe ni en qué trabaja porque no hablan frecuentemente. Entonces Roscoe le pregunta por qué vino a la ciudad y él le explica que su hermano Joe admira al cantante famoso que vivió allí y que fue él quien le pidió que viniera a saber más sobre ese cantante. Aunque la respuesta no convence del todo a Roscoe, ella no insiste. Después de que Richard compra su nueva ropa, le dice a Roscoe que va a pasear por la ciudad hasta que llegue la hora de la cena. Ella acepta y lo deja ir. Luego Richard va a una barbería llamada Mosley para que le afeiten la barba. Mientras conversa con Mosley el barbero, Richard logra obtener más información sobre la ciudad. Mosley le cuenta sobre un hombre llamado Clay que llegó hace 5 años y desde entonces se adueñó de todos los negocios en todos los sectores hasta convertirse en el empresario más poderoso de la ciudad, controlando todo lo que sucede allí. Mientras siguen hablando, Richard nota que un joven se detiene con su auto frente al local, baja con otra persona y se queda observando fijamente a Richard. Entonces Richard le pregunta al barbero quién es ese joven, y él le responde que se llama John, hijo del empresario Clay, y que el otro que lo acompaña es su pariente con problemas mentales llamado Dawson. En ese momento la expresión de Richard cambia, sale del local y se dirige a hablar con John para entender por qué lo está observando tanto. John le dice que es una persona culta y que le gusta recopilar información, y le menciona que leyó una noticia sobre unas acusaciones contra Richard por cometer un crimen de guerra, aunque misteriosamente esas acusaciones desaparecieron y nadie sabe si investigaron o no a Richard por ese incidente. Luego John le habla a Richard con tono amenazante y le dice que va a investigar esas acusaciones y va a exponerlo. Le exige que se marche de su ciudad o de lo contrario lo verá de una forma que no le va a gustar. Después John se sube al auto y se va. Las palabras de John molestan a Richard, pero él las ignora rápidamente y va a buscar a Roscoe para cenar como habían acordado. Sin embargo, Roscoe se disculpa y le dice que encontraron otro asesinato en la ciudad y lo extraño es que el cadáver fue hallado cerca del lugar del primer crimen y muerto de la misma manera. Antes de que Richard responda, llega Oscar y lo interrumpe. Oscar está molesto porque es la primera vez en muchos años que ocurren 2 asesinatos en la ciudad. Le pregunta a Richard si Paul le dio información sobre el primer crimen cuando estuvieron juntos en la cárcel. Richard, que quiere proteger a Paul, le miente a Oscar y le dice que Paul no le contó nada. Oscar se enfada porque aún no confía en Richard y sospecha que está involucrado en los asesinatos de las 2 víctimas encontradas. Richard le responde que en el momento del crimen, él estaba en el autobús, pero Oscar no le cree y le pide que lo acompañe a medicina legal para ayudar con la investigación. Richard acepta y cuando están allí, el doctor les explica cómo murió la segunda víctima y les dice que aún no puede identificarla porque las huellas dactilares no son claras debido a inflamación en la piel. En ese momento Richard se enfoca en la imagen y ve una cicatriz en la mano del cadáver. Se altera mucho y le pide al doctor que lo lleve a la morgue inmediatamente. Cuando Richard ve el cuerpo se queda en shock y les dice que la víctima es su hermano mayor Joe. Luego Richard sale de la morgue con tristeza por la muerte de su hermano, pero Oscar lo sigue y le pregunta por qué su hermano estaba en la ciudad, si fue una coincidencia que ambos estuvieran ahí al mismo tiempo. Richard no tiene respuestas para esas preguntas. Oscar le pregunta de nuevo por qué vino a la ciudad en primer lugar, y Richard le repite que fue porque Joe le pidió que investigara sobre el cantante famoso. Oscar no le cree y le dice que va a investigarlo hasta encontrar pruebas para encarcelarlo. Richard se enoja y quiere golpearlo, pero Roscoe interviene e intenta calmarlo. Ella logra convencerlo de subirse al auto con ellos. En ese momento Richard les dice que está seguro de que su hermano le habló del cantante como excusa para traerlo a la ciudad por una razón específica, y les informa que ahora buscará a los responsables de la muerte de su hermano y que los va a matar a todos. Luego llegan a la estación de policía. Richard baja del auto y no les dice a dónde va. Oscar le pide a Roscoe que lo vigile para que no cause problemas en la ciudad. Roscoe lo sigue hasta que de pronto él desaparece, pero reaparece frente a ella para decirle que sabe que lo estaba siguiendo. Roscoe le dice que está segura de que va a ver a Paul para averiguar con quién trabaja, y efectivamente ese era el plan de Richard. Roscoe decide acompañarlo. Cuando llegan, los recibe Charlie, la esposa de Paul, porque Paul no está en casa en ese momento. Se sorprenden cuando Charlie les dice que Paul no ha regresado a casa desde que salió de la cárcel. Entonces Richard le pregunta si sabe algo sobre por qué el número de teléfono de Paul estaba en la escena del crimen. Ella le responde que no sabe nada sobre eso. Richard le pide permiso para usar el baño, pero mientras se dirige hacia allá, ve la habitación de Paul y entra a investigar. Busca cualquier cosa que pueda servirle hasta que encuentra restos de hierba en uno de los zapatos de Paul. En ese momento Richard sospecha que encontró una pista importante que podría ayudarle a resolver el caso. Sale con Roscoe de la casa de Paul y le muestra la hierba que encontró. Le dice que esa hierba crece en el lugar donde mataron a su hermano Joe. Como la hierba estaba en el zapato de Paul, eso significa que él estuvo en el lugar del crimen, el día que mataron a Joe y a la otra persona. Lo más probable es que Paul logró escapar ese día, por lo tanto las personas responsables de los asesinatos también querían matar a Paul. Ese sería el motivo por el cual Paul prefirió meterse a la cárcel. Los prisioneros que los atacaron también tenían la intención de matar a Paul. Por suerte Roscoe sabe dónde crece ese tipo de hierba que Richard encontró en el zapato, así que van rápidamente al lugar. Cuando llegan, Richard empieza a analizar la escena del crimen y ve las huellas de Paul en el suelo. Richard logra conectar todo. Como Joe era investigador del Departamento de Seguridad Interna, seguramente fue asesinado por algo relacionado con su trabajo. Sintió el peligro antes de morir, por eso pidió a Richard que viniera a la ciudad usando la excusa del cantante famoso, así no levantaría sospechas al llegar. En ese momento Roscoe le propone a Richard continuar la investigación al día siguiente y él acepta, pero cuando regresa al hotel donde se está quedando, ve a un grupo de jóvenes parados frente a la entrada. En cuanto ven a Richard lo provocan
provocan y lo insultan. Richard se da cuenta de que alguien les pagó para que lo atacaran, pero que no tienen nada que ver con los asesinatos en la ciudad. Por eso les pide que se alejen tranquilamente sin necesidad de violencia. Les dice que de lo contrario, los va a golpear y acabarán en el hospital. Se da vuelta para entrar al hotel, pero uno de ellos le lanza una botella antes de que entre. Richard se enfurece y los golpea con fuerza. Se asustan y huyen rápidamente del lugar. Al día siguiente, Richard va a la estación de policía para continuar la investigación con Roscoe, pero se sorprende cuando Roscoe le dice que ocurrió un tercer asesinato. Esta vez la víctima es el jefe de policía Maurice. En ese momento, Richard sospecha que este crimen está relacionado con el asesinato de su hermano y del otro hombre, cuya identidad aún se desconoce. Decide ir con Roscoe a la escena del crimen para obtener más información. Allí se encuentran con Oscar frente a la casa de Maurice, y él les dice que Maurice y su esposa fueron asesinados brutalmente. En ese momento, Richard recuerda lo que le dijo Paul, que las personas con las que trabajaba lo amenazaron con matarlo de la misma forma en que ahora murió Maurice y su esposa. Entonces Richard le dice a Oscar y a Roscoe que quien mató a Maurice es la misma persona que mató a su hermano Joe y al otro hombre. La prueba es que usaron exactamente la misma amenaza que le hicieron a Paul. Richard sospecha que detrás de estos crímenes hay una persona que dirige una operación criminal grande en la ciudad y que está reclutando gente para trabajar con él. A los que se niegan o dudan, los elimina. Las palabras de Richard son lógicas y convincentes para Oscar y Roscoe. Por eso sospechan que Paul podría haber sido asesinado, ya que está desaparecido y nadie sabe dónde está. En ese momento, Richard dice que Maurice, el jefe de policía, era un oficial honesto, pero probablemente tuvo algún conflicto con la banda criminal y por eso lo mataron. Esto los lleva a pensar que hay varios policías corruptos en la estación. Roscoe les cuenta que el alcalde de la ciudad, llamado Dale, se nombró a sí mismo como jefe de policía en lugar de Maurice, cuando el puesto debería haber sido para Oscar. Richard dice que eso demuestra que Dale está involucrado en los asesinatos, porque ahora que es jefe de policía, podrá ayudar a la banda a operar más fácilmente que con Maurice. Eso también explicaría su conexión con la persona que ordenó los crímenes. En ese momento, Oscar recibe un mensaje, una invitación para asistir a una reunión organizada por el alcalde Dale. Mientras tanto, Richard y Roscoe deciden ir a la casa de Paul para ver si ya regresó. Cuando llegan, descubren que Paul todavía no ha vuelto. Charlie, la esposa de Paul, está nerviosa y les dice que Paul la llamó la noche anterior y que ella pensaba que regresaría al día siguiente, pero eso no ocurrió. También les dice que Paul jamás ha estado tanto tiempo fuera de casa sin avisar. Entonces Roscoe le dice a Richard que se quedará con Charlie y los hijos de Paul para protegerlos en caso de que alguien intente hacerles daño. Richard decide ir a la reunión organizada por Dale. Cuando llega, hay mucha gente del pueblo reunida, y Dale les informa que se ha nombrado a sí mismo como jefe de policía para asumir toda la responsabilidad. Les promete que atrapará a los criminales que han cometido los asesinatos, pero los ciudadanos muestran miedo evidente, ya que no había habido asesinatos en la ciudad durante 20 años, y ahora han ocurrido 3 en solo 2 días. Lo que más los asusta es que los asesinos hayan matado incluso al jefe de policía. Cuando notan que Richard está entre ellos, lo acusan de estar involucrado en los crímenes, diciendo que desde que él llegó, comenzaron los asesinatos. Entonces interviene el empresario Clay y les dice a los ciudadanos que el hermano de Richard fue una de las víctimas, por lo tanto Richard no tiene relación con lo sucedido, y que seguramente está tan interesado como todos en saber quién es el asesino. Les promete que financiará la investigación con mucho dinero y que traerán a los mejores investigadores y usarán los métodos más avanzados para descubrir al culpable. En ese momento los ciudadanos se tranquilizan y aplauden a Clay en agradecimiento. Luego, Dale habla con Oscar y le dice que los crímenes no tienen relación entre sí y le ordena que revise los expedientes de los criminales que Maurice arrestó en el pasado, porque seguramente el asesino es uno de ellos. También le ordena que ignore el caso de los 2 cadáveres encontrados en la autopista, porque considera más importante el asesinato de Maurice. Después de la reunión, Oscar habla con Richard y le dice que Dale está tratando de desviarlo de la verdad y que quiere convencerlo de que el asesino de Maurice actuó por venganza. Richard le responde que sospecha de Clay, porque los empresarios como él suelen tener muchos asuntos turbios detrás. Pero Oscar le dice que no puede investigar a Clay, ya que todos en el pueblo lo quieren. Richard le dice que él lo hará por su cuenta, y le pide a Oscar que finja estar obedeciendo a Dale hasta que encuentren una prueba que les sirva en el caso. Luego Richard habla sobre la familia de Paul y le dice a Oscar que necesitan protección, porque seguramente están en peligro. Oscar le responde que hablará con un oficial amigo suyo llamado Baker, que trabaja en la unidad de protección de testigos y que se encargará de proteger a la esposa de Paul y a sus hijos. Después, Richard va a la casa de Paul y le pide a Charlie que se prepare porque se irá con el amigo de Oscar en cuanto llegue. Justo en ese momento un extraño entra a la casa. Richard toma la pistola de Roscoe y lo amenaza. Resulta que ese hombre es Baker, el amigo de Oscar. Richard se calma y baja el arma.
Baker se lleva a Charlie y a los niños. Luego Richard decide investigar a Spike, el oficial que lo llevó a la prisión, porque quiere saber quién le pagó para meterlos en la cárcel general y hacer que los prisioneros atacaran a Paul. Richard consigue el número de teléfono de Spike y lo llama, haciéndose pasar por un investigador de Oscar. Le dice que quiere hablar con él sobre una posible demanda de Paul por el intento de asesinato en prisión. Spike acepta reunirse con él en un lugar fuera de la ciudad. Cuando Richard llega al lugar, encuentra a Spike esperándolo. Es evidente que Spike ya sabía que Richard lo estaba engañando, porque en cuanto lo ve desaparece. En ese momento, aparecen dos asesinos a sueldo que le apuntan con armas a Richard, abren la cajuela del auto y le ordenan que entre en silencio. Pero Richard se niega y les dice que no pueden matarlo, porque si tuvieran órdenes de hacerlo ya lo habrían ejecutado. Por lo tanto, sus instrucciones son capturarlo con vida para llevarlo con su jefe y que él mismo lo interrogue. De repente Richard se lanza contra ellos y se enfrenta en una pelea violenta. Los vence, pero justo en ese momento llega la policía. Rápidamente Richard huye del lugar, y los dos criminales también escapan antes de ser arrestados. Luego Richard regresa a la estación de policía y se encuentra con Oscar y Roscoe. Roscoe nota que Richard tiene un rasguño en la espalda, así que comienza a curárselo. Richard les cuenta que los dos hombres que lo atacaron eran muy hábiles en combate, y que ese nivel de destreza solo lo tienen los soldados entrenados. Además, hablaban español, lo que indica que probablemente son de Sudamérica. Al día siguiente Roscoe descubre que alguien irrumpió en su casa. Richard le dice que quien entró no estaba buscando nada, sino que lo estaba buscando a él. La prueba de eso es el mensaje escrito en la puerta. En ese momento Richard se da cuenta de que las cosas se están poniendo peligrosas, así que le pide a Roscoe una pistola, para poder defenderse si es necesario. Ella le entrega un arma. Justo en ese momento, Roscoe recibe un mensaje del forense informándole que lograron identificar la segunda víctima encontrada junto a Joe, el hermano de Richard. Entonces van juntos a ver al médico forense, donde también se encuentran con Oscar. Allí el forense les dice que la víctima era un conductor de camión llamado Pat, que no tenía antecedentes penales, excepto por un caso relacionado con pasarse un semáforo en rojo. Pero lo extraño es que una firma de abogados muy importante lo defendió en ese caso. Richard se extraña y se pregunta cómo un simple camionero pudo pagar los honorarios de una firma tan cara. En ese momento, Roscoe recibe una llamada de una empleada del Departamento de Seguridad Interna llamada Molly. Descubrimos que Roscoe estaba investigando a Joe, el hermano de Richard, y que Molly era la secretaria de Joe. Al saber que alguien estaba preguntando por Joe, decidió comunicarse. Entonces Richard habla con Molly y le dice que él es el hermano de Joe. También le informa que Joe fue asesinado y que está buscando al culpable. Molly queda impactada y se conmueve al enterarse de la muerte de Joe. Le cuenta a Richard que Joe en sus últimos días estaba trabajando en un caso importante de falsificación de dinero, pero que todos los archivos eran confidenciales, por lo tanto ella no sabía mucho. Lo único que supo es que Joe iba a viajar a Margrave porque había encontrado una pista relacionada con ese caso de falsificación. Richard le pide a Molly que consiga todos los documentos del caso, pero le insiste en que todo debe hacerse con absoluta discreción. Terminan la llamada, y luego Oscar le ordena a Roscoe regresar a la estación de policía y fingir que está revisando los casos en los que trabajaba Maurice antes de morir, para que el alcalde Dale no sospeche de ellos. En cuanto a Richard, su misión es ir a la firma de abogados que defendió a Pat en el caso del semáforo y averiguar más sobre ese asunto. Oscar, por su parte, planea registrar la casa del oficial Spike con la esperanza de encontrar pruebas útiles. Cada uno se dirige a su tarea. Cuando Oscar llega a la casa de Spike, descubre que no está allí. Comienza a buscar y encuentra el número de la empresa de Clay guardado en el teléfono de Spike. Mientras tanto, Richard llega a la firma de abogados y le pide a un empleado el archivo del caso de Pat. Pero el empleado se niega y amenaza con llamar a la policía. Richard lo inmoviliza por el cuello y lo obliga a imprimir el expediente. Luego se marcha con el documento y se dirige a un restaurante para encontrarse con Oscar y Roscoe. Allí Richard les dice que Clay fue quien contrató a la firma de abogados para defender a Pat, ya que Pat trabajaba como conductor en la empresa de Clay. Por su parte, Oscar les informa que encontró el número de la empresa de Clay en el teléfono de Spike. En ese momento todos confirman que Clay está involucrado en los crímenes ocurridos en la ciudad. La razón es que Clay está trabajando en la falsificación de dinero, el mismo caso que estaba investigando Joe, el hermano de Richard. Esto conecta también el trabajo de Paul con Clay, ya que Paul estaba participando en actividades de lavado de dinero. Todos los indicios apuntan a que Clay es el verdadero criminal. Entonces Oscar y Richard deciden ir a la oficina de Clay. Al llegar ven a varios trabajadores cargando grandes cantidades de alimento para ganado. Richard deduce que Clay tiene una granja. Entran a la oficina y se encuentran con Clay. Oscar le pregunta sobre su relación con Spike y Pat.
Clay le responde que Pat trabaja para él y por eso contrató a los abogados para defenderlo en su problema legal. En cuanto a Spike, dice que no lo conoce y no entiende por qué su número estaba en su teléfono. Supone que Spike podría tener un amigo que trabaja en su empresa, pero Oscar no le cree y lo acusa directamente de estar involucrado en los crímenes. Clay se enfurece y rechaza la acusación, diciendo que no permitirá que nadie lo acuse falsamente. Luego los expulsa de su oficina. En ese momento Oscar y Richard coinciden en que Clay es culpable, ya que sus respuestas no fueron convincentes. Richard decide regresar al lugar donde se reunió con Spike anteriormente, porque notó que había una cantina cerca. Va a ese lugar con la esperanza de encontrar pistas sobre Spike. Por la noche, Richard llega a la cantina y le pregunta a uno de los presentes por Spike. Pero de repente aparece un hombre corpulento que le dice a Richard que Spike es su amigo y que no permitirá que nadie lo dañe. Richard lo golpea con fuerza hasta que el hombre se rinde y le confiesa que Spike se fue con 2 personas que no son de la ciudad. Richard deduce que esos 2 hombres son los mismos que lo atacaron antes. Sale de la cantina y se dirige a su auto. En ese momento, se da cuenta de que los 2 criminales lo están espiando. Entiende que quieren deshacerse de él, así que prepara su arma y conduce rápidamente hasta llegar a la autopista. Luego se mete entre los matorrales al costado del camino y salta del auto sin que los criminales lo vean. Cuando ellos llegan, abren el auto de Richard, pero de repente él aparece detrás de ellos y les dispara, acabando con ambos. Luego recoge los casquillos de las balas y abre la cajuela del auto de los criminales para esconder los cuerpos, pero se sorprende al encontrar el cadáver de Spike dentro. Mientras tanto, Roscoe está en una estación de gasolina y se encuentra con John. Es evidente que John está interesado en Roscoe y quiere acercarse a ella, pero ella no siente lo mismo y está incómoda. John sospecha que a Roscoe le gusta Richard ya que siempre está con él desde que llegó a la ciudad. Entonces intenta ensuciar la imagen de Richard diciéndole que él es un criminal que mató a inocentes mientras servía en el ejército, pero que se salvó del juicio gracias a sus conexiones e influencia. Roscoe ignora lo que dice John y se va. Volvemos a Richard, quien mete los cuerpos de los criminales junto con el de Spike en la cajuela. En ese momento recibe una llamada de Oscar, quien le informa que encontraron el auto que Joe, el hermano de Richard, había alquilado. Se encuentran todos en el lugar donde está el auto y descubren que está completamente quemado. Pero Richard logra encontrar el número del chasis del vehículo. Oscar toma nota para enviárselo a su contacto Baker, quien investigará el número de serie. En ese momento Richard les cuenta todo lo que pasó, incluida la pelea en la que mató a los criminales. Oscar se molesta porque cada vez que se acercan a la verdad, los sospechosos mueren. Después, Richard y Roscoe se dirigen juntos a deshacerse de los cuerpos. Durante ese momento Roscoe se da cuenta de que los criminales fueron baleados por la espalda, lo que significa que Richard no estaba actuando en defensa propia. Entonces empieza a sospechar que John tenía razón y que Richard realmente es un criminal. Decide enfrentarlo con lo que sabe. Richard le responde que los hombres que eliminó eran delincuentes que abusaban de niños. Al escuchar esto, Roscoe se conmueve y se disculpa por el malentendido. Después de esconder los cuerpos, deciden pasar la noche en un hotel ya que no es seguro que Roscoe duerma en su casa después de que fuera allanada. En ese momento Molly llama a Richard y le dice que ya reunió todos los documentos relacionados con los casos que Joe investigaba. Richard acuerda verla al día siguiente para recoger los papeles. Al día siguiente Richard y Roscoe visitan a la esposa de Pat para hablar con ella, pero lo extraño es que no parece ni triste ni sorprendida. Les dice que advirtió muchas veces a Pat y le pidió que se alejara del negocio sucio en el que trabajaba, pero él no le hizo caso. Se revela que Pat transportaba aires acondicionados para la empresa de Clay en otro estado. Su esposa empezó a sospechar porque él ganaba mucho dinero con ese trabajo, y comenzó a dudar del tipo de carga que realmente transportaba, hasta que descubrió que Pat estaba robando parte de la mercancía. Los lleva al garaje para mostrarles las cajas de los aires acondicionados, pero cuando Richard y Roscoe las revisan, las encuentran vacías. En ese momento entienden que Pat estaba transportando dinero falso para Clay dentro de las cajas, y que Pat estaba robando parte de ese dinero para él. Esa fue la razón por la cual Clay decidió eliminarlo. Esa pista confirma que Clay realmente está involucrado en la falsificación de billetes, y los documentos del caso que Joe estaba investigando también lo confirmarían. Luego se encuentran con Baker, quien les dice que el auto de Joe fue encontrado frente a un hotel específico. Van al hotel y le preguntan al recepcionista por las pertenencias de Joe. Él les dice que Joe tenía 2 maletas, una con ropa y otra con documentos, pero alguien más llegó antes y se llevó ambas maletas. Richard y Roscoe salen rápidamente del hotel. Richard deduce que la persona que se llevó las maletas estaba interesada únicamente en la de los documentos y que seguramente arrojó la de la ropa en el primer basurero cercano. Su deducción resulta correcta. Encuentran la maleta con la ropa. Al revisarla descubren una hoja con anotaciones. De repente reciben disparos y se esconden rápidamente bajo el auto. Luego cada uno corre en direcciones diferentes. Resulta que hay 2 criminales persiguiéndolos, concentrando su atención en Richard porque quieren eliminarlo. Richard corre hasta llegar a un callejón. El auto de los criminales se avería y Richard aprovecha la oportunidad para eliminar a uno de ellos, pero se da cuenta de que se quedó
quedó sin balas, así que corre. El segundo criminal lo persigue hasta alcanzarlo. Se produce una fuerte pelea. Al final el criminal logra dominar a Richard y le apunta con el arma. Pero justo en ese momento Roscoe aparece y elimina al criminal. Luego se reúnen con Oscar y le cuentan lo sucedido. Todos están sorprendidos de cómo la banda supo que Richard y Roscoe iban al hotel, y solo hay una explicación posible. Hay un espía dentro de la estación de policía. Luego examinan la hoja de notas de Joe y encuentran letras con números de teléfonos. También encuentran una referencia al garaje del conductor Pat, lo que refuerza la pista de que las cajas de aire acondicionado usadas por Pat contenían los billetes falsos. Descubren que Joe también había escrito el nombre Gray, un ex policía y padre adoptivo de Roscoe que ya había fallecido. Comprenden que Gray, antes de morir, estaba investigando a Clay. Las letras con los números de teléfono podrían ser iniciales de personas y los números sus contactos. Richard y los demás deciden llamar a esos números. El que llama a Richard resulta ser el de una oficina ambiental en Memphis. No entiende qué relación tiene. Roscoe llama al suyo y resulta ser un profesor de economía llamado Will, quien está en Europa participando en una conferencia. El número que llama Oscar pertenece a una profesora de economía llamada Cassie, que también está en la misma conferencia. Deciden esperar a que ambos regresen para interrogarlos. Solo queda investigar el número de la oficina ambiental y las letras asociadas. Entonces Richard llama a su amiga Nelly y le da el número junto con las letras, pidiéndole que investigue cuál es la relación. Nelly le promete resolver el misterio pronto. Después, Richard y sus aliados van a la estación del tren para encontrarse con Molly, quien les dará los documentos del caso de Joe. La esperan hasta que Molly llega y les hace una señal desde el interior de la estación para que se reúnan en cierto lugar. Se dirigen allí, pero Molly tarda en aparecer. Al preocuparse, salen a buscarla y ven su maleta tirada sobre los rieles del tren. La encuentran herida de gravedad a lo lejos. Por desgracia, Molly muere a causa de sus heridas. Todos se retiran del lugar antes de que llegue la policía. Richard, afectado por lo ocurrido,